La calzada del gigante tiene cerca de 60 millones de años. 40.000 columnas de basalto negro que emergen del agua en la costa norte de Irlanda y se pierden de vista hacia el horizonte, perfectamente formadas, casi demasiado perfectas. El mundo entero conoce la historia. La formación volcánica más espectacular de las Islas Británicas, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986, construida según el mito por el gigante Fine Methecul para cruzar el mar hacia Escocia. Eso es lo que dice la historia oficial. Pero la calzada tiene un nombre en irlandés que ninguna guía turística menciona. Un nombre que lleva ahí mucho más tiempo que la leyenda de Fine Methecul. Y ese nombre no pertenece a ningún gigante de cuento. Pertenece a algo que, según los documentos más antiguos de Irlanda, no viene del cielo ni del mar. Viene de abajo. Si los misterios que nadie se atreve a examinar de cerca te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es lo que crees que sabes sobre este lugar. Hay un detalle geológico sobre la calzada del gigante que durante 80 años nadie cuestionó, no porque fuera demasiado complejo, sino porque era demasiado conveniente. La teoría aceptada desde 1940 decía lo siguiente: hace entre 50 y 60 millones de años, durante el Paleoceno, el magma brotó a través de grietas en la corteza terrestre, llenó un antiguo valle fluvial labrado en la roca y se enfrió lentamente hasta formar las columnas. Proceso gradual. Lógico. Miles de años de erosión, luego miles de años de enfriamiento. La historia se enseñaba en todas las universidades de geología del Reino Unido. En 2012, durante una excursión de campo junto a la calzada, el Dr. Michael J. Sims, conservador de ciencias naturales en los Museos Nacionales de Irlanda del Norte, estaba explicando esta teoría a un grupo de geólogos internacionales. Entre ellos había un joven geólogo brasileño que escuchó la explicación y luego hizo una pregunta que nadie había hecho antes. ¿Cuánto tiempo tardaría en erosionarse un valle tan profundo en ese tipo de roca? Sims no supo responder de inmediato. Esa pregunta lo siguió durante 9 años. En 2021, publicó su hallazgo en el Proceedings of the Ealis Association. El valle no existió. El suelo de la calzada no fue labrado por erosión. Fue hundido. El terreno se hundió hacia abajo cuando la cámara de magma que lo sostenía se vació, un proceso llamado subsidencia volcánica, y la lava fluyó para llenarlo desde arriba. El evento completo, según Sims, no tomó miles de años. Tomó días. 40.000 columnas de basalto que llevan 60 millones de años en el norte de Irlanda. Y su origen no fue lo que la ciencia creyó durante 8 décadas. El suelo se abrió hacia abajo primero. Eso importa. Ya veremos por qué. La geología explica cómo. Lo que nadie ha examinado con suficiente cuidado es a quién le dieron nombre los primeros humanos que vivieron aquí, y que decía ese nombre sobre lo que creían que había debajo. Antes de que existiera el turismo, antes de que existiera el Reino Unido, antes de que un miembro de la Royal Society llamado Robert Redding escribiera la primera descripción académica europea del lugar en 1688, enviada en carta a la Sociedad Real de Londres, columnas hexagonales de basalto negro, de unos 20 centímetros de lado, que emergían del mar en perpendicular, como un pavimento que bajara hacia el agua. Ya había humanos viviendo junto a la calzada del gigante, en la bahía de Vite Park, a menos de 4 kilómetros al oeste del sitio. Los arqueólogos han identificado restos de asentamientos humanos que datan de hace aproximadamente 10.000 años. Después de la última glaciación, cuando el hielo retrocedió, los primeros habitantes del norte de Irlanda construyeron sus comunidades frente a esas columnas de basalto negro. Vivieron junto a la calzada durante 10 milenios antes de que la ciencia europea supiera que existía. Y en todo ese tiempo, le pusieron un nombre. El nombre irlandés de la calzada del gigante es Clocha na Beach Fomorach. En español, las piedras de los fomorianos. No de Fine Methecul, no de ningún gigante héroe. Los fomorianos, una palabra que en el irlandés antiguo está compuesta por 2 raíces. Fo, que significa debajo o más allá del umbral, y mur, que refiere a la tierra o al mar profundo. Los seres que habitan lo que está debajo. En la mitología irlandesa, el ciclo mitológico, los textos más antiguos que sobrevivieron. Los fomorianos son la primera raza en habitar Irlanda. No vinieron del mar ni del cielo. Emergieron, vivían en las zonas oscuras, en el borde del mundo, debajo de la tierra y debajo del agua. Eran poderosos, deformes según algunas descripciones, enormes según otras, y representaban lo que existía antes de que el orden del mundo conocido tomara forma. El sitio lleva su nombre desde antes de que ningún europeo occidental pusiera un nombre más gentil sobre él. Hay algo que la mayoría de las personas que visitan la calzada del gigante no saben,
y que los archivistas del propio National Trust, la organización que administra el sitio, han documentado. La historia define Methekul y la calzada. El gigante irlandés que construyó el puente de piedra para enfrentarse a su rival escocés Ben Andoner, que se disfrazó de bebé cuando el rival llegó, que aterró al gigante escocés con el supuesto tamaño del niño. Esa historia, tal como se vincula geográficamente la calzada del gigante, aparece en el registro escrito por primera vez en un poema de 1830. Un poema escrito por la poeta irlandesa Mary Ann Browne. Los textos más antiguos sobre Fionn Mac Cumhaill, el texto en prosa llamado Cayam nas Enoras, que data de aproximadamente el año 1200, retrata a Fionn como un héroe guerrero que debate con San Patricio y narra cacerías por toda Irlanda, sin ningún camino de basalto, sin ningún rival escocés que cruzara el mar. El vínculo entre el héroe y la calzada tiene, en registro escrito confirmado, menos de 200 años. El nombre fomoriano tiene al menos 10.000. Entonces esto es lo que las personas que vivieron en Vite Park Bay durante todos esos milenios decidieron llamar al lugar donde 40.000 columnas de basalto negro emergen del mar y desaparecen hacia la oscuridad del Canal del Norte, las piedras de los que vienen de abajo. La pregunta que los geólogos tardaron 80 años en hacerse: ¿qué pasó realmente debajo de este lugar antes de que aparecieran las columnas? Los primeros irlandeses la dejaron escrita en el nombre. Y la respuesta que encontró el Dr. Sims en 2021 coincide con algo que la mitología irlandesa lleva describiendo desde mucho antes de que existiera la geología moderna. La tarde del 19 de agosto de 2012, el Dr. Sims estaba de pie frente al órgano del gigante, una sección de columnas que alcanzan los 12 metros de altura, perfectamente alineadas como los tubos de un órgano de catedral, explicando la teoría del valle fluvial que llevaba décadas siendo el consenso oficial. El grupo de geólogos incluía investigadores llegados desde Estados Unidos, Japón y Brasil para una excursión de campo posterior a una conferencia. El geólogo brasileño escuchó la explicación completa y luego dijo algo deceptivamente simple: que, según los datos de erosión del basalto, labrar un valle tan profundo en esa roca habría requerido mucho más tiempo del que había disponible entre las dos erupciones volcánicas. No era una afirmación dramática, era aritmética. Sims volvió al sitio. Examinó las capas. En ambos lados de la calzada, al este y al oeste, encontró capas antiguas de basalto que se inclinaban hacia adentro, convergiendo hacia el centro del sitio. No había señales de erosión fluvial debajo de las columnas. La capa de laterita roja, que debería haber sido eliminada por un río antiguo, estaba intacta en los bordes. El valle no fue excavado, fue hundido. En 2021, publicó el análisis completo en el Proceedings of the Gealis Association. La subsidencia ocurrió cuando la cámara de magma que estaba debajo se vació rápidamente. El suelo cedió, y casi de inmediato, la lava brotó para llenar la depresión. El evento fue breve, violento y vertical. La tierra no fue labrada desde arriba durante miles de años. Se abrió desde abajo en cuestión de días. Para entender lo que eso significa físicamente, ayuda el trabajo que el profesor Jean Lavalle, de la Universidad de Liverpool, publicó en 2018. Lavalle y su equipo querían resolver un problema diferente pero relacionado: a qué temperatura exacta el basalto líquido se fractura para formar las columnas hexagonales. Para averiguarlo, extrajeron núcleos de roca del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, basalto idéntico en composición al de la calzada, y reprodujeron el proceso de enfriamiento en condiciones controladas de laboratorio. La respuesta: el basalto se fractura en columnas cuando se enfría a temperaturas de entre 840 y 890 grados centígrados, entre 90 y 140 grados por debajo de la temperatura a la que el magma cristaliza en roca. El detalle relevante para nuestro propósito es la precisión del proceso. Para que se formen columnas regulares, el enfriamiento debe ser lento y uniforme. Eso requiere que la masa de lava esté contenida, protegida del mar, enfriándose desde la superficie hacia abajo de manera controlada. Exactamente lo que ocurre cuando la lava llena un espacio cerrado, un espacio hundido. Sims también identificó algo más en su análisis de campo. Las columnas de la calzada no terminan en la orilla. Desaparecen bajo el Mar del Norte y continúan. Nadie sabe con certeza hasta dónde llegan. Lo que sí se sabe es que, al otro lado del canal, en la isla escocesa de Staffa, existe la cueva de Fingal, una cavidad natural formada por columnas de basalto idénticas en composición y estructura a las de la calzada. Las mismas columnas, el mismo proceso, lados opuestos del mismo mar. En la mitología irlandesa, los fomorianos tenían fortalezas al otro lado del agua. Lo que sigue ya no es solo geología, o más precisamente, lo que sigue es el punto donde la geología y la memoria más antigua de Irlanda llegan al mismo lugar.
Hagamos un recuento preciso de lo que tenemos. Un sitio de 60 millones de años en la costa norte de Irlanda. 40.000 columnas de basalto negro que desaparecen bajo el mar. Humanos que vivieron junto a este lugar durante 10.000 años sin dejar ningún registro escrito de sus pensamientos sobre él. Y un nombre, el único nombre que esos humanos le dieron, que dice en irlandés antiguo: las piedras de los que vienen de abajo. En 2021, el Dr. Michael Sims confirmó en una publicación revisada por pares que la formación de la calzada comenzó cuando la Tierra literalmente se hundió, no cuando el magma empujó hacia arriba, cuando la cámara debajo se vació y el suelo cedió hacia adentro. El movimiento fue hacia abajo primero. Ahora la etimología. Fue en irlandés antiguo no significa simplemente abajo. Tiene una connotación más específica en el contexto mitológico. Lo que está más allá del umbral visible, lo que pertenece al mundo que existe debajo de lo que podemos ver. Los fomorianos no eran seres del inframundo en el sentido de la muerte. Eran seres del interior, del subsuelo, del espacio debajo de la corteza del mundo conocido. Y los textos del ciclo mitológico irlandés no dicen que los fomorianos fueron destruidos. Dicen que perdieron la segunda batalla de Mac Tuired contra los Tuatha de Danann, la raza de dioses y semidioses de la tradición celta. Pero después de su derrota, no desaparecieron. Según las mismas fuentes, recibieron la provincia de Connacht. Se mezclaron con los Tuatha de Danann. Hubo matrimonios entre las dos razas. Y sus territorios bajo el mar, lo que el ciclo mitológico llama las regiones más allá del borde del mundo conocido, les pertenecían. No fueron expulsados. Se retiraron. Ahora coloca esa narrativa sobre el mapa geológico. La calzada se formó cuando algo debajo del suelo se fue. La cámara de magma se vació. El terreno cedió. Y en el borde de ese vacío quedaron 40.000 columnas de roca que señalan hacia abajo, hacia el canal, hacia Escocia, hacia la cueva de Fingala al otro lado del mar. Los primeros irlandeses que vieron esto no llamaron al lugar por el nombre de un héroe guerrero. Lo llamaron por el nombre de los que se fueron. Las piedras de los fomorianos. No el destino, el rastro que dejaron. Lo que el Dr. Sims descubrió en 2021 no cambia la geología de la calzada del gigante en términos prácticos. Las columnas siguen siendo basalto. El proceso sigue siendo volcánico. La edad sigue siendo de 60 millones de años. Lo que cambia es la dirección del evento. Durante 80 años asumimos que la fuerza vino desde abajo y empujó hacia arriba. Así funcionan los volcanes en el imaginario popular. Pero lo que ocurrió aquí fue lo contrario. Primero algo de abajo desapareció y el vacío que dejó fue lo que dio forma al lugar. Los humanos que vivieron junto a este sitio durante 10 milenios no tenían acceso a Presidents of the Earth Association. No tenían radar de penetración terrestre ni análisis de la laterita. Tenían observación y memoria oral transmitida durante generaciones. Y lo que transmitieron, en el nombre que pusieron al lugar, fue exactamente lo que la ciencia tardó 80 años en confirmar. Algo de abajo se fue. La pregunta que nadie ha respondido todavía es ¿hacia dónde? Las columnas se extienden bajo el Canal del Norte. Las columnas de Fingal en Escocia son geológicamente idénticas. Si la calzada marca el borde donde algo se retiró, ¿qué indica el otro extremo? Hay algo que la mitología irlandesa dijo sobre los fomorianos que quizás vale la pena recordar. No dijeron que habían muerto. Vivimos rodeados de lugares que llevan nombres mucho más antiguos que las historias que nos enseñaron para explicarlos. La calzada del gigante lleva su nombre verdadero intacto desde hace milenios. Solo dejamos de escucharlo. Eso me hace pensar en cuántos otros lugares conocidos tienen un nombre antiguo que nadie tradujo, una historia que alguien decidió reemplazar con algo más conveniente. ¿Y cuántas veces nosotros aceptamos la segunda versión sin preguntarnos qué había antes? Si esa pregunta te queda dando vueltas igual que a mí, suscríbete y activa la campana, porque esta historia tiene más capas, y lo que está debajo de Irlanda es todavía más perturbador que lo que vimos hoy.